Estimados y estimadas, mi nombre es Francisca Parragués y a continuación voy a exponer en este video sobre el trasplante de órganos y la donación, en representación de mi grupo compuesto por Abraham Cartes, Emanuel Cornejo, Carolina Jones, Ruby Pérez, Catalina Silva y Constanza Tolosa. Como grupo establecimos un objetivo general, el cual es conocer la postura bioética del trasplante de órganos y donación y como específicos relacionar principios bioéticos con temática de trasplante y donación de órganos y aplicar los principios de bioética personalista en situaciones específicas de trasplante. Para introducirlos en el tema de los trasplantes de órganos y donación, es importante saber que gracias a la intervención de la ciencia médica y las técnicas quirúrgicas en este ámbito han permitido aumentar el éxito en los trasplantes, que se lleva haciendo aproximadamente desde hace 30 años. Pero, ¿cuáles son los factores fundamentales que han hecho que esto pueda lograrse, que pueda tener éxito? Es el progreso, por ejemplo, de la cirugía, avances tecnológicos en el instrumental, la posibilidad de experimentar en animales, pudiendo practicar y mejorar la técnica antes de llevarla al ser humano. Mayor conocimiento en inmunología, estudios en transfusión de sangre y grupo sanguíneo, que si bien no es considerado como un trasplante como tal, han ayudado a la generación de histocompatibilidad, que sí está relacionado directamente con el trasplante, y la creación de fármacos antirrechazo como la ciclosporina A. Podemos observar que se han realizado distintos tipos de trasplantes, tales como riñón, corazón, hígado, páncreas. Se han intentado realizar con corazón de babuino, hígado de chimpancé, por ejemplo, y ¿qué es lo que se espera para el futuro? Poder realizar trasplantes de tronco y cabeza. Dentro de la clasificación y datos histérico-descriptivos tenemos que el trasplante es una operación quirúrgica por la cual se inserta en el organismo huésped un órgano o un tejido obtenido de un donador. Tenemos el donador vivo, no vivo o de otra especie. Existen tres tipos de trasplante y son autoinjerto, homólogo y heterólogo que se van a abordar más adelante. Luego de trasplante entre el tejido injertado y el organismo huésped se llevan a cabo tres fenómenos vitales, los cuales son la supervivencia, la adaptación y la aceptación. Dentro de la perspectiva legislativa internacional, tenemos la presencia de la Carta Social Europea, que prevé la obligación que tienen los países miembros de poder salvaguardar y proteger la salud de sus ciudadanos, y el Código Europeo de Seguridad Social, que garantiza las medidas de prevención de los cuidados médicos y de la rehabilitación de sus ciudadanos. Estos fueron los cimientos que inspiraron la legislación del Consejo de Europa en materia de transfusiones de sangre, intercambio de pruebas de compatibilidad tisular, trasplantes, injertos, obtención de tejidos y órganos de origen humano. Todo esto orientado a favorecer la colaboración, la seguridad sanitaria y a impedir la comercialización. Dentro de los lineamientos más importantes que nacen desde aquí, tenemos que se prohíbe la extracción si el donador no ha perdido sus funciones cerebrales, tiene que haber un consentimiento presunto si no existe una voluntad explícita en contrario del sujeto cuando estaba vivo, gratuidad de la donación de órganos y de tejido y, fundamental, respetar la convicción de este paciente, de esta persona, y por supuesto respetar las convicciones religiosas que éste tenga. A nivel nacional tenemos la Ley 19.451 que establece normas sobre los trasplantes y donación. En el pie de página tenemos el link para que ustedes puedan ingresar e informarse si así lo desean sobre cómo son estas normas, de qué tratan y cómo se realiza esto en nuestro país. En aspectos generales, es importante destacar que estas leyes que se crearon a nivel internacional y a nivel en Chile respaldan poder evitar el comercio o tráfico de órganos, asegurar de forma equitativa la distribución de estos en nuestra población. La situación jurídica italiana nos expone que la tendencia actual es fomentar el concepto de consentimiento presunto si existe una razón de urgencia o si la sociedad así lo requiera. En otras palabras,
Se pretende superar la normativa actual que pone como requisito la manifestación explícita del consentimiento del donador cuando estaba con vida o de los familiares, proponiendo que el trasplante se efectuase en todos los casos que no demuestre que el donador se habría rehusado explícitamente cuando vivía. Dentro de otras características que tenemos dentro de la situación jurídica italiana es que prohíbe los actos de disposición del propio cuerpo, permite el trasplante de riñón de donador vivo, se permite la derogación a los padres, los hermanos o familiares que sean mayores de edad. Y si el paciente no tiene los familiares idóneos, se permite la donación por parte de otro pariente o donadores lejanos, siempre y cuando exista un consentimiento informado. Pero el problema que se establece es sobre la comprobación de la muerte, ya que esto nos lleva a un ámbito de discusiones jurídicas y morales a partir de la posibilidad de efectuar el trasplante de un órgano, por ejemplo el riñón, con el corazón aún latiendo del donador. Existen principios rectores de la Organización Mundial de la Salud que nos permiten entregar un marco ordenado, ético, aceptable para la adquisición, trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. En el pie de página dejamos la bibliografía donde ustedes pueden encontrar estos principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, por lo que nuestro grupo los deja cordialmente invitados a que puedan revisar estos principios rectores. Para continuar con la presentación, es fundamental saber qué es el consentimiento informado. La Carta de los Derechos del Paciente del Fondo Nacional de Salud afirma que cada paciente tiene derecho a informarse sobre los riesgos y beneficios de procedimientos diagnósticos y tratamientos que se le indiquen para decidir respecto a la alternativa propuesta. Por lo que el propósito fundamental del consentimiento informado es que obliga a una interacción basada en la información, lo que fomenta la confianza en el médico y la calma, la angustia y el temor por parte del paciente y su núcleo familiar, generalmente gatillados por la desinformación, prejuicios e ignorancia, por lo que el consentimiento informado es fundamental para el paciente y para su entorno. Cuando se realiza la obtención de tejidos de un órgano, se puede obtener desde un donador vivo o de un donador cadáver. Cualquiera de los dos se debe informar de forma exacta los riesgos, consecuencias y dificultades en orden a quien recibe el órgano o tejido. Vamos a exponer un ejemplo como en un trasplante cardíaco, ya que esta es una cirugía muy riesgosa. Por lo tanto, el paciente, quien recibe este órgano o tejido, es fundamental que sepa los riesgos, las consecuencias y el proceso que se va a desarrollar. En el caso del trasplante de un donador vivo, es fundamental que la persona donadora sepa las consecuencias que esto tendrá sobre su salud y sobre su futura capacidad, ya que no podría darse un acto de donación como expresión de solidaridad si no tuviera una conciencia motivada de todas las consecuencias que este acto le entregará. En el caso de que sea un paciente cadáver el cual es el donador, es muy importante la determinación exacta de la muerte, ya que se debe considerar que la razón de esto no puede hacer el mal para lograr un bien. Por ejemplo, no realizar un procedimiento específico y adelantar la muerte de la persona. Además, tiene que haber una claridad en la muerte clínica según los parámetros de la ciencia. En este caso nos referimos a los signos objetivos del cese de la vida humana, como la actividad circulatoria, respiratoria y nerviosa de modo irreversible, ya que cuando se define el estado de muerte clínica o muerte cerebral, se considera lícita la extracción de los órganos, los cuales siguen siendo vitales solo porque siguen irrigados con ayudas de instrumentos o tecnologías. Pero pese a todo lo mencionado, existe una contraparte que sostiene que la pérdida de los parámetros anteriormente señalados no basta para delimitar la muerte clínica, sino que además debe contarse la función del encéfalo en su totalidad, no solo cerebro, sino bulbo, raquídeo y cerebelo, porque no se puede introducir la distinción entre la vida biológica y la vida personal,
pues en el hombre hay una vitalidad única y mientras haya vida debe considerarse que es la vida de la persona. Por otro lado, tenemos el trasplante de un cadáver. El cadáver se considera como algo de la comunidad y como ya mencionamos anteriormente, es importante que exista una claridad en la determinación exacta de la muerte y de todos sus parámetros. Por lo tanto, se debe respetar la voluntad de la persona cuando vivía y de sus familiares. Existen distintos tipos de trasplantes. Tenemos en primer lugar el autoinjerto, que es cuando se trasladan tejidos de un sitio a otro del mismo organismo, la misma persona. Tenemos el injerto homólogo, que es la transferencia de tejidos de un individuo donador a un individuo huésped de la misma especie. Y tenemos el injerto heterólogo, que es la transferencia de tejidos de un individuo donador a un individuo huésped de distinta especie. Según la técnica utilizada tenemos pedunculado, que es cuando se trasladan jirones o pequeñas partes de tejido no del todo separado del organismo del donador. Ubre, que es un tejido trasplantado, es extraído de sus soportes naturales. Y con anastomosis, que es cuando el trasplante exige la reconstrucción de uno o más conductos, ya sea vasos, bronquios, segmentos del intestino, entre otros. Y además del trasplante de tejidos, se habla del trasplante de órganos enteros. Tenemos el fenómeno de incompatibilidad, que se manifiesta mediante una reacción propia del huésped frente al tejido injertado, debido a diversos factores. Las células del organismo presentan antígenos tisulares, que sirven como estructuras de reconocimiento para dar aviso de que los tejidos son ajenos al organismo al que se trasladaron y por lo tanto incompatibles. Existe una reacción inmunitaria de anticuerpos de agregación hacia el tejido injertado, incluso después de la adaptación inicial y canalización sanguínea, originando la acción de fenómenos humorales y anátomo-histológicos. Antes de entrar de lleno en lo que son los aspectos bioéticos, es importante tener en consideración y saber sobre los distintos tipos de trasplantes. En primer lugar tenemos el trasplante salvavidas, que como su nombre lo dice, si el sujeto no es trasplantado, este se encuentra destinado a morir. Ejemplo, cuando se realiza un trasplante de hígado o riñón. Por otro lado, tenemos los trasplantes no salvavidas, que como su nombre lo dice, además, la vida no depende si se realiza este trasplante, ya que esto solo buscaría una mejora en la calidad de vida de la persona. Existen distintos ejemplos, como el trasplante de gónadas, mano, cara y cerebro. Para iniciar, el trasplante de gónadas y de cerebro son éticamente inaceptables. En lo que refiere a las gónadas, es necesario tener presente que es decisivo en la construcción de la identidad biológica de cada persona y de cada hijo que esa persona pueda concebir. El genoma de cada óvulo y espermatozoide es único y deriva totalmente del genoma del organismo que forma parte. Por lo tanto, continúa siéndolo cuando esto se trasplanta a otro organismo. En el caso del trasplante de cerebro, se querría poder dar a un cuerpo sano a una persona con el cerebro perfectamente funcional, pero con el cuerpo devastado, lo que esto sería éticamente inaceptable, puesto que atenta contra la identidad individual. Existe también el trasplante heterólogo o xenotrasplante. Este tipo de trasplante tiene un problema ético que estaría centrado en dos puntos: la poca probabilidad de éxito del procedimiento con su gravísimo rechazo y el hecho de que si la introducción de la parte de algún animal podría posiblemente cambiar la identidad de la persona. Dentro de la revisión de la literatura con respecto a este trasplante, se ha podido notar que aún no se ha logrado con éxito esta intervención, por lo que sería éticamente ilícito continuar con prácticas a modo de experimentación hasta que la ciencia médica logre un avance significativo en cuanto al rechazo de estos órganos. Por lo que además la introducción de este órgano de origen animal implicaría una alteración en la persona propiamente tal, en la personalidad del sujeto. En el caso del recién nacido anencefálico, como donante de órganos, este recién nacido posee una gran ausencia de masa cerebral, o sea, órganos en un estado de inmadurez, por lo que sería lícito utilizar a estos sujetos como reserva de tejidos o de órganos.
Este procedimiento se puede llevar a cabo por personas que afirman que el anencefálico no es un individuo humano, pero la hipótesis en la que se basan no es científicamente correcta ni éticamente inaceptable, ya que de acuerdo a la bioética personalista, el ser humano desde su concepción merece ser tratado como tal, como un ser humano único e inigualable. Y es por esto que nosotros enfatizamos en este punto, ya que ¿cuáles pueden ser los criterios para determinar la muerte cerebral en el anencefálico? ¿Cuál es la identidad del sujeto? La muerte del tronco encefálico puede llevarse a cabo solo mediante la observación de la desaparición de los reflejos procedentemente evocados una vez confirmada la muerte. No hay impedimento alguno de orden ético hablando para el trasplante de órganos de feto o de recién nacidos anencefálicos. Por eso es que desde la bioética personalista el ser humano se toma desde siempre como un ser único e inigualable. Desde siempre, desde el momento de su concepción. Principios de la ética personalista que definen el problema ético. Principio de defensa de la vida física. Para que el trasplante de órganos pueda considerarse como un acto lícito, el primer requisito que debe cumplir es salvaguardar la vida del donante, que éste no tenga que sufrir un daño sustancial e irreparable en su propia vida y operatividad. No se puede exponer a la persona donante a la instrumentalización haciendo que done algún órgano que comprometa seriamente su calidad de vida. Por ello, una persona solo puede disponer de lo cual puede privarse sin poner en peligro su propia vida e identidad personal. En segundo lugar, es importante que para poder realizar este tipo de intervención debe existir absoluta certeza del éxito del trasplante en el paciente receptor. Es válido exponer al donante este tipo de intervenciones siempre y cuando exista una correspondencia entre su sacrificio y beneficio que otorga al receptor. Por lo mismo, se condenará moralmente todos aquellos trasplantes que, siendo tan arriesgados, pasarían a ser considerados directamente como experimentales, por atentar contra la vida física del futuro donador. En el caso del trasplante con donante cadavérico, este será éticamente correcta cuando sea confirmada fehacientemente su muerte encefálica. No así en los casos de muerte cerebral, donde la persona aún se encuentra con vida y por tanto se atentaría contra esta. En segundo lugar, tenemos el principio de totalidad o principio terapéutico. Es importante saber que la persona humana con el organismo corpóreo constituye una totalidad. Por lo tanto, de aquí se deriva este principio, por el cual es lícito intervenir una parte del cuerpo cuando no hay otra forma de sanar la totalidad de este. Bajo el principio anteriormente mencionado, tenemos los trasplantes más representativos de este, y aquí es donde encontramos el autoinjerto, ya que este explica que es posible disponer de una parte del cuerpo para mantener el bien de otra parte del organismo. Por lo tanto, no habría contraindicación alguna, ya que se preservaría el mantener la totalidad de nuestro organismo. En el caso de los trasplantes homólogos, este podría ser lícito bajo este principio solo en el caso de que el trasplante sea para un bien mayor, ya que el problema moral de estos es que los órganos estructurales se vinculan con el pensamiento y la identidad biológica procreativa del sujeto. Por lo tanto, aquí lo fundamental sería que esto se realizara por un bien mayor. Pero, éticamente, no todos los órganos son donables, ya que estos son principalmente aquellos que atentan contra la identidad tanto biológica como psicológica de la persona que recibe esta donación y contra su calidad de vida, ya que en estos casos ambos factores se ven fuertemente amenazados y comprometidos. Es, por ejemplo, en el caso del trasplante de gónadas o genitales y de cabeza y tronco. Por lo tanto, es importante proteger la identidad de la persona. En tercer lugar, tenemos el principio de libertad y responsabilidad, el cual explica que la donación de órganos debe ser siempre considerada como un acto altruista, motivado únicamente por el amor al paciente que lo requiere, por medio de una reflexión racional que tenga de base los conocimientos necesarios sobre los beneficios y consecuencias que esta intervención conllevará. El donante posteriormente podrá manifestar una decisión voluntaria y libre acerca si donará o no una parte de sí a quien lo necesita. Esta decisión
será moralmente correcta cuando la persona donante busque en una primera instancia su propio bien, tanto de su vida física como de sus capacidades, y luego el bien de quien lo requiera, es decir, la vida. De igual forma, el respeto de la libertad se aplica a la persona que recibirá el órgano, pudiendo elegir de forma racional si recibir el órgano o no, en base también a sus conocimientos sobre los beneficios y consecuencias. Es aquí donde radica la importancia del consentimiento informado ya abordado en diapositivas anteriores, ya que es necesario mencionar la importancia de este porque la decisión de ambas personas, el donante y el donador, tiene que ser en base al conocimiento. Además, es importante mencionar que existe el donante vivo, como ya mencionamos, que recibe la información explícita y formal sobre lo que este proceso le entregará, y el donante cadáver es decisión de la persona ligada al fallecido, la familia, por ejemplo, sobre respetar la voluntad del donante o no. En cuarto lugar, tenemos el principio de sociabilidad y subsidiariedad. El hombre es un ser sociable en su naturaleza, no está proyectado para vivir y desenvolverse solo, sino que para y con los demás, por lo tanto, a donarse. La donación de órganos es un acto por el cual el ser humano puede atribuir un bien mayor a la sociedad, un acto generoso por la sociedad en la que se desenvuelve, ya que busca el bien para el otro, para lograr el bien común. Por lo tanto, esto se contrapone totalmente con el tráfico de órganos, por ejemplo. Cada parte del ser humano tiene un precio. Por ende, no atribuye un bien a la sociedad, sino atribuye un bien individual. Por lo tanto, es importante mencionar que la donación de órganos, como se ha intentado explicar a lo largo de esta presentación, es un acto moralmente positivo, que representa la generosidad de una persona con la sociedad en la que se desenvuelve. Por lo tanto, al ser una necesidad latente, debe ser promovido para así contribuir a salvaguardar la sociedad. Es aquí donde hacemos énfasis al principio de subsidiariedad, ya que esta es una distribución justa sin el fin de obtener ganancias o ventajas de ello. Es aquí donde ponemos, por ejemplo, que en el año 2001 un cirujano chino declaró que había vendido cientos de córneas y riñones y muestras de piel de prisioneros. Por lo tanto, sería totalmente opuesto a lo que el trasplante en sí trata de promover, que es un acto libre, un acto que atribuye un bien a la sociedad y desde un acto generoso, ya sea, como mencionamos, de un donador vivo o de un donador cadáver. Para dar término a esta presentación sobre trasplante de órganos y donación, es importante englobar y determinar cuáles son los puntos más importantes que se trataron a lo largo de nuestra presentación. Bueno, decir que el trasplante de órganos partió meramente como un experimento para poder salvar la vida de una persona que lo necesitaba. Debido a las distintas prácticas que esto ha generado a lo largo del mundo, es que este proceso ha sido sometido a un riguroso control por parte de las leyes de cada país para poder evitar así el comercio, el tráfico o poder asegurar que esto se haga de forma equitativa, que la distribución de estos órganos sea para las personas que realmente lo necesiten. Dentro de los aspectos que más se destacan es que este proceso tiene que ir en defensa de la vida del donador, protegiendo su identidad y mediante un consentimiento informado, como ya dijimos anteriormente, es fundamental que la persona sepa y tenga los conocimientos necesarios. Por lo tanto, este procedimiento tiene que ir en pro de mantener a esta persona en su totalidad. No solamente ver la realidad física del donante, que sería un cuerpo. Se puede decir de que este acto iría en pro de un bien mayor, ya sea para el donante y para el donador, ya que el donador no puede verse comprometido, ya sea a nivel físico, moral o espiritual, cuando éste quiera hacer este acto. No se puede poner al donador en riesgo. Por lo tanto, es importante que éste conozca los procedimientos que se llevarán a cabo. Lo mismo pasa en el caso de un donante cadáver. Cuando ya se ha constatado de manera rigurosa su muerte con los parámetros mencionados a lo largo de nuestra presentación, este donador cadáver debe haber manifestado en vida su intención de donar los órganos. Y también fundamental, en caso de que la persona no haya manifestado su deseo en vida, es importante respetar las convicciones de la familia. Cumpliéndose todos estos parámetros, la bioética acepta el trasplante y la donación de órganos, siempre y cuando se cumplan todos los parámetros anteriormente mencionados. De igual forma, cabe destacar de que
surge un problema bioético con los trasplantes de órganos no salvavidas. El trasplante de órganos sexuales, tronco-cabeza, los cuales no deberían ser promovidos ni mucho menos aceptados, ya que atentan directamente con la identidad de la persona que los recibirá. Y como ya mencionamos anteriormente, lo importante es poder preservar a la persona en todos sus niveles, ya sea físico y biopsicosocial, respetando sus convicciones y respetando las convicciones de su familia.